Unidos, o sea, Estados Unidos y Europa, y otros acuerdos que hay también con Canadá. Y precisamente estuvimos hablando de todo esto y efectivamente hay que seguir en este tema porque, bueno, pues ahí se ve que los países pierden toda su soberanía, los ciudadanos pierden todo su poder. Y invito, yo no sé, a ver si alguno quiere comentar algo. Preguntas, sí. O sea, vienes, por favor. No, es que preferimos porque así se... Yo a mí lo de los... Venga, sube la voz. Bueno, solo es una pregunta. El proceso que inician los indígenas, ¿quién lo está pagando? ¿Quién está pagando? A ver, ¿quién está pagando el proceso de los indígenas? Que inician los indígenas, lo pregunta una compañera que te llamas. Alicia. Bueno, esta es una historia bastante interesante. Cuando iniciaron el proceso en 1993, muchos de ellos se organizaron internamente en sus comunidades. Algunos de ellos vendieron sus terrenos y pagaron a un grupo de 20 de los 300 que hay actualmente que conforman el Frente de Defensa de la Amazonía, y muchos más, porque ahora se calcula que son 30.000 todos los perjudicados que están dentro del proceso. Pero 20 de ellos son los que suscribieron la demanda en Estados Unidos. Viajaron, la primera vez que viajaron a Nueva York, viajaron con todo el dinero que lograron recolectar de la comunidad, de la venta de varios terrenos comunitarios que hicieron y de la recolección y la ayuda de toda la cosa. Ellos realmente comenzaron de la nada. O sea, fue un grupo de gente que tenía, disculpen la palabra, la mierda al lado, ¿sí? Porque tenían, o sea, es levantarse, porque realmente si es que algún día van al Ecuador y pueden ir sobre todo a un pueblo que se llama Xuxufindi, para que constaten ustedes mismos, la gente vive al lado de las piscinas de petróleo. Y no tienen a dónde irse porque son sus terrenos, no tienen qué más hacer. Entonces, esta gente la primera vez que fue a Nueva York fue con sus propios recursos. De ahí en adelante, muchas organizaciones ambientalistas privadas norteamericanos, the World Wildlife Foundation y Acción Ecológica, otras ONGs internacionales, se hicieron eco del caso porque realmente fue histórico. Ellos se fueron a plantar en las cortes de Nueva York con carteles a protestar y a pedir justicia. Salieron en las noticias, o sea, esta noticia dio la vuelta al mundo, y hay mucho apoyo de organizaciones privadas que han apoyado a todo el Frente de Defensa de la Amazonía. Yo tuve la oportunidad, recién estuvo Pablo Fajardo, el abogado de los indígenas ecuatorianos acá en Europa, en una gira, y realmente es que ellos no cuentan con muchos recursos, realmente es gente de pueblo, gente que salió a tratar de defenderse en el mundo, y ellos han podido viajar gracias al aporte de la gente. Aquí en Europa hay varios comités de defensa de la Amazonía, hay uno aquí en España hay varios, dentro de Madrid, en Barcelona, en Murcia, en Alicante, hay muchos, en Francia, ahí están en París, en Lyon, bueno, son varios, y entre todos habíamos hecho un fondo común para que ellos pudiesen costearle los pasajes, y que ellos vinieron a varias universidades, estuvieron en Holanda, estuvieron en París, en abril de este año, y dieron una vuelta dando charlas y denunciando este caso. Así se ha mantenido. Eso es lo que les digo. Ahora parecemos una reunión de muy pocos, pero cuando son muchos los que se concientizan por este caso, que investigan, que leen, aportan. Inclusive hay una página web donde hay cómo hacer aportes. Mira, a veces $1 o 5 euros ayuda muchísimo en esto. Y créanme que al recibir este caso mucho apoyo de muchas organizaciones internacionales. ¿Alguien más quiere? Teresa. Bueno, a mí me ha dejado este panorama apocalíptico de la justicia, que no creo que se arregle. Es que a lo mejor voy a decir una tontería, pero es que me encuentro bastante frustrado con este tema, porque estoy pensando en este tema y en Canarias, y he calculado que nos situaríamos en el año 2080 con un proceso similar, y entorpecido además por la firma del tratado, el TTIP con Estados Unidos. Entonces, el único modo que se me ocurre de luchar contra las energéticas, los oligopolios mundiales y nacionales energéticos, es el fomento de las energías renovables a lo bestia. O sea, si nos metemos por ese camino, perdona que no haga alusión a ese tema porque no os lo resuelve, pero cuando las barbas de tu vecino veas cómo se dice, pues pongo las tuyas a remojar. Y es que si no, la alternativa es que me voy a meter en una brigada de bombardeo
de pozos petrolíferos en Canarias, porque es que si no, no le veo salida. O sea, eso no es broma. O sea, lo siento en este momento, luego se me pasará. Es decir, el fomento de las energías renovables y además energías renovables de autoconsumo para arruinar a esta gente, o sea, expulsarles de nuestro país que puede ser autosuficiente energéticamente, y si fracasa eso, pues me pongo a bombardear las bases. Esa es el problema. No, y justamente comentándoles algo muy importante respecto a propósito de lo que tú nos dices, yo creo que el combate a estos grandes intereses transnacionales se lucha desde dos partes, desde la participación ciudadana y desde el activismo ecológico. ¿Por qué lo digo? Sobre todo aquí en Europa, ustedes cuentan con una legislación ambiental, yo creo que es de las más, al menos en papeles, refinadas del mundo, pero sobre todo ustedes cuentan con algo que en muchos países latinoamericanos o países africanos no existe, y es mecanismos legales de incidencia sobre las políticas públicas. Y ahí las organizaciones ecologistas y sobre todo gente que realmente se dedique a litigar estos casos, a poner recursos, a intentar luchar contra todo lo que el Estado está haciendo, es muy importante, por un lado, que existe un grupo de gente que lleve esa parte técnica, que lleve esa parte de utilizar los mecanismos legales que existen para irse en contra de esta gente, porque la gente tiene derecho a opinar sobre el medio ambiente, porque el ambiente nos pertenece a todos. Pero también del otro lado está la participación de la ciudadanía. O sea, no sirve de nada que 4 personas demanden una empresa y que esa empresa con sus millones les aplaste legalmente, porque estamos hablando que contratan estudios jurídicos muy poderosos, que tienen unos lobbies muy poderosos y que adicionalmente tienen contactos en los estados muy poderosos. El Estado, si quiere aplastar a alguien que quiere demandarlo, lo hace. Pero otra cosa es cuando ese caso se vuelve parte de la opinión pública y son todos los que están pendientes de lo que sucede. Ahí ya el Estado tiene sus reparos y las compañías tienen sus reparos. Hoy por hoy, quieren que les diga, una de las campañas más importantes, solo por poner el ejemplo de Chevron Texaco, una de las campañas más importantes que se lleva adelante con la ciudadanía es: no consumamos productos de Chevron. Bueno, aquí ustedes tienen a Cepsa tiene algunos productos de Chevron, realmente la mayor cantidad de productos, sobre todo aceites para lubricantes, aceites y otros tipos de resinas, las tienen ustedes de Repsol. Pero de Chevron en Latinoamérica hay muchísimo. Y una de las campañas más importantes que se lleva adelante ahora es: no consumamos productos de Chevron. Si eres solidario con el caso, si tú estás de acuerdo con lo que está pasando, simplemente no consumas, boicoteemos el mercado de esta gente. Y otra de las campañas que resultó muy interesante en este caso, Chevron tiene reuniones de accionistas en todo el mundo. Bueno, pues lo que hemos organizado es brigadas para enviar cartas a todos los accionistas de Chevron, para que ustedes son europeos y tengan aquí algo muy importante. Ustedes tienen algo que se llaman los fondos de pensión. Ustedes aportan a sus fondos de pensiones, ustedes reciben de sus fondos de pensiones lo que les corresponde, pero ¿ustedes saben dónde invierte el dinero los fondos de pensiones? ¿En qué se invierten los grandes fondos de pensiones de los grandes sindicatos, de las grandes centrales? ¿En dónde está invertido ese dinero? Pues muchos de los fondos de pensiones europeos tienen acciones de compañías energéticas en general y petroleras, y muchos de ellos de Chevron. Una de las cosas que vino Pablo Fajardo a hablar aquí en Europa fue hablar con los grandes sindicatos. Porque también, ojo a esto, los trabajadores de las compañías de Chevron hasta ahora tienen procesos legales porque la compañía de Texaco, cuando salió de ahí, no les pagó todo lo que debía pagarles. Hasta hoy siguen en procesos legales. Entonces, se vino y se habló con los sindicatos y dijo: si ustedes se solidarizan con los temas ambientales y se solidarizan con los temas laborales, no solo de sus trabajadores aquí en Europa, sino de los trabajadores en el mundo, pues den orden para que sus fondos de pensiones no tengan acciones, o si tienen acciones, que lleven la voz a las reuniones de accionistas de Chevron de los casos que están pasando. Entonces, hay cómo hacer cosas, pero cuando la gente se organiza, cuando investigas, cuando ves dónde hay, y este tipo de reuniones también ayuda. Hay gente que tiene que ponerse a pensar por dónde atacar, y hay gente que tiene que ayudar a crear masa y crear conciencia colectiva. ¿Alguien más? ¿Vienes?
Viviana, han levantado la voz. Esta charla yo creo que es una de las primeras que nosotros planteamos, y por eso le agradezco muchísimo al compañero su presencia, de una gran campaña que nosotros estamos iniciando en estas fechas, y es la campaña contra el Tratado Transnacional de Comercio e Inversiones. Como bien ha dicho, en el momento que vivimos, que es un momento de, bueno, que llevamos décadas en una globalización obligada, una globalización impulsada fundamentalmente por las transnacionales, y a la cual nosotros no podemos oponernos, digamos, desde un punto de vista material, sino lo que tenemos es que profundizar en las herramientas y en los mecanismos para que esa globalización esté protagonizada por las personas y no por estos traficantes financieros y traficantes de la expoliación y el desastre. Pues en el momento en que nosotros tomemos las riendas de nuestro destino y realmente podamos oponer a todos estos tratados y a todas estas normativas que se están erigiendo y utilizando para expoliarnos, en ese momento podríamos pensar en un mundo diferente y no de esa manera apocalíptica como ha dicho Teresa. Vamos a ver, nosotros tenemos que utilizar todas las fuerzas y todas las herramientas que tengamos. Las podemos utilizar, que bien sean jurídicas, que bien sean institucionales, que bien sean políticas, y también, desde luego, que en la base de todo, que es la movilización. Y la movilización no necesariamente tiene que ser grandes marchas, grandes manifestaciones, que también, pero también es el conocimiento detallado de cada uno de nosotros de dónde se está jugando ahora mismo el poder y la resolución de los conflictos. Fijaros que, por ejemplo, este tratado, el TTIP, que ahora mismo se está negociando y que está empezando una gran movilización para su reacción, ese tratado incluye también justamente mecanismos tribunales de resolución de conflictos que traen justamente acompañados este tipo de tribunales arbitrales de que estaba hablando el compañero. Porque esos, ya sabemos que existe una carta internacional de árbitros bien pagados, los mejores pagados probablemente dentro del derecho a nivel mundial, que son los que resuelven obviamente favorablemente a favor de quien les paga, obviamente, y quien les escoge este tipo de litigios. Y nosotros tenemos que recuperar justamente a través de la presión, que también la presión a lo largo de la historia, es que no es verdad que es que no se puedan cambiar las cosas. A lo largo de la historia las revoluciones siempre se han producido por la movilización de la gente. Si la gente no se mueve, si la gente no conoce, si la gente no se indigna y si la gente no se manifiesta y no ejerce las acciones que tiene para poder combatir esto, pues obviamente no la meten doblada, y así estamos durante décadas. Cada cientos de años pues ocurren revoluciones justamente cuando ya llega una generación o llega un grupo de gente que dice no más, hasta aquí hemos llegado. Entonces, toda la movilización contra el Tratado Transnacional de Comercio e Inversiones entre la Unión Europea y Estados Unidos trae consigo este tipo de resolución de conflictos y trae consigo de alguna manera la salvaguarda de las transnacionales que ven, porque han visto, es que el caso Chevron es tan importante porque han visto justamente los colmillos del lobo, han visto cómo cuando se le da vuelco en determinados estados, en determinadas naciones, se le da vuelco a la justicia y realmente la justicia reconoce los derechos del pueblo, pues entonces dice, pues nos vamos a salvaguardar creando este tipo de tratados para en esta forma globalizada de entender la justicia garantizar que no vamos a tener que pagar indemnizaciones, e incluso van a actuar, que esa es parte del tratado, van a tratar de presionar a los gobiernos para que ni siquiera legislen, para que ni siquiera establezcan normas que puedan proteger a sus pueblos contra este tipo de abusos. O sea, lo hacen incluso previamente, porque incluso en el tratado, en el TTIP, está previsto hasta una especie de coordinador de cooperación, de órgano, como una especie de consejo, en donde obviamente van a estar sentadas todas las agencias que de alguna manera intervienen en la creación de normas, para que digan si son homologables esas normas con los propios tratados. O sea, antes incluso de legislar, ya van a haber consejos normativos que permitan ver si esas normas obviamente son adecuadas a los intereses de esas transnacionales y de esas grandes empresas de explotación. Con lo cual, nosotros estamos abocados
de ir, bueno, ahora nos convertimos en kamikazes. No, es que tenemos que actuar, tenemos que movilizarnos, tenemos que sumarnos a toda una ola de indignación y de movilización con nuestro granito de arena, que somos nosotros mismos, nosotras mismas somos granos de arena que tenemos que sumarnos a toda esa indignación para poder luchar contra eso. Y efectivamente, como ha dicho el compañero, fijaros, como un grupo tan pequeño como 20 campesinos olvidados allá en medio del Amazonas han puesto en jaque a una de las transnacionales más poderosas del planeta. O sea que sí se puede en estas circunstancias. Y de norte a sur, de este a oeste, si todo el mundo se mueve, realmente podemos luchar contra las transnacionales. Entonces, el caso Chevron para nosotros es paradigmático, para nosotros es un modelo de cómo tiene que ser la movilización y cómo se tiene que seguir, porque fijaros, es gracias a esos indígenas, a esos pobladores que han ejercido ese tipo de acciones como un pueblo tan importante como ahora es Ecuador, como reflejo de toda esa movilización, el que está oponiéndose y puede oponerse a todos estos abusos. O sea, ese es un ejemplo de movilización. Que al final en los tribunales se consiga o no, eso estoy segura que estos pobladores no van a cejar, incluso aunque la haya pagada por estos árbitros, decidiera lo que decidiera, porque yo sé que la movilización continuará. O sea, no creo que haya ahora mismo nada que pare esa movilización. Y además, en el momento en que ya hay muchos más países que se van a ver interferidos, se van a ver compelidos, se van a ver reflejados en este abuso, pues vamos a estar abocados todos a apoyar este tipo de movilizaciones. De eso se trata, que lo conozcamos. Si el problema es la ignorancia, pero una vez que lo conocemos, no tenemos ninguna disculpa para no actuar. Bueno, solamente decirles finalmente que para mí este tema, de lo que tú dices, es supremamente importante. No soy experto en el caso, pero yo recuerdo muy bien este tema del Prestige. O sea, no síguenos muy lejos, porque esto parece que es lejano, parece que no es conmigo, no está en mi barrio, no está en mi calle, no está entre mis amigos del tema, pero resulta que está muchas veces más cerca. Creemos, aquí el tema del Prestige en España, en las costas de Galicia, fue un tema muy serio. Tras más de 10 años de litigio, el único responsable fue el capitán del barco y se acabó. Hasta ahora se sigue intentando cobrar un seguro internacional que se supone que existe, y la compañía aseguradora, que es norteamericana, dice que no va a pagar porque el barco es de bandera de las Bahamas. Entonces es complejo, y yo les digo, parece tonterías, pero la única forma de que este tipo de casos lleguen a una verdadera justicia es con el involucramiento de todas las personas. Si es que las empresas tuvieran una real responsabilidad ambiental frente a las acciones que realizan, tal vez el cuento fuera diferente. Pero no es solo que actúan irresponsablemente en términos ambientales, sociales y laborales, sino que adicionalmente quieren mantener un sistema de impunidad en países del tercer mundo y en todo el mundo. Así que por eso es importante lo que decía la compañera, que hay que seguir adelante unidos. Sí, no, yo lo que le quería preguntar era qué es lo que está haciendo el gobierno de Ecuador, porque por un lado está el tema de los ciudadanos, el tema jurídico, pero bueno, el Estado también ecuatoriano algo está haciendo, y si lo está haciendo es que lo está haciendo mal. Yo no sé, es decir, yo le quería preguntar por algunas, digamos, noticias que van llegando de una cierta complacencia con multinacionales, entre con el canal Isabel II, que está ahí en Ecuador, etcétera. Y bueno, ¿qué es lo que está haciendo? Porque no tengo ni idea. Y segundo, como aportación, solamente decir que el tema de las balsas estas de hidrocarburos hay tecnología suficiente para poder eliminar. Lo que pasa es que son costosísimas a través de técnicas de ósmosis inversa que cuestan mucho y mucho tiempo. Pero claro, el problema es que si no eliminan metales pesados, hidrocarburos, etcétera, como ha dicho el compañero, al final acaban filtrándose en el freático, en el agua subterránea y en las aguas superficiales, en los dos sitios, contaminando todo. Existe tecnología suficiente. Eso no es. Ahora, es muy cara, y en los sitios donde no les obligan a utilizarlo, la legislación no obliga, pues la evitan en muchos sitios. En España también
recuerden Andacollar, si recordaréis, con aquel problema que hubo con unas balsas de otro tipo, que no eran hidrocarburos, eran otro tema, pero siempre tecnología había, pero se prefirió mantener todo el tiempo que era hasta que vinieron las lluvias y arrastraron todos esos lodos. Vale, muchas gracias. Bueno, sí, no, en esto como les digo, lamentablemente las transnacionales están vinculadas con corrupción. Y la corrupción es tanto culpa de las transnacionales como de los gobiernos que lo permiten. El gobierno del Ecuador, sobre todo, les digo, los gobiernos de la década de los 90, se sentaban a la mesa con los grandes directivos de Texaco. Es que esto es así, hay fotos, hay recortes del periódico, se sentaban, les recibían en sus despachos, tenían grandes reuniones, eran invitados a los Estados Unidos. Entonces el sistema de corrupción que existía es muy importante, y esto se demuestra porque existieron muchos informes, como les digo, de la Procuraduría General del Estado, de la Contraloría General del Estado, que hablaban de la contaminación, que hablaban de que debía obligarse a la remediación. Habían inspecciones, inspectores que fueron, verificaron, y resulta que los grandes de arriba pues no tomaron las decisiones que tenían que tomar. Entonces sí hay una complicidad, sobre todo en la década de los 90 de los gobiernos con este tipo de compañías. Hoy por hoy se está discutiendo en la Fiscalía General del Estado si se pueden iniciar los procesos por delitos ambientales y otro tipo de delitos contra varios exfuncionarios del Estado involucrados en estos casos. Hay algunas polémicas ahí al respecto. En cuanto a la atención a la Amazonía, sí, realmente la Amazonía como región, más allá de lo que pasa con Texaco, ha sido una región bastante relegada durante muchos años, una región de difícil acceso. Los gobiernos no tenían políticas en favor de la Amazonía. El actual gobierno ha cambiado en cierta medida eso, ha implementado medidas de salubridad, de construcción de hospitales, escuelas, colegios. Aún sigue siendo insuficiente, una región pobre que durante muchos años no tuvo la atención, los servicios básicos, los servicios públicos necesarios. En 7 años que tiene este gobierno no lo va a solucionar. En cuanto a la relación del gobierno con el caso, este es un caso entre privados. Eso es algo que hay que tener muy claro. Una cosa es el juicio y el litigio que existe entre Chevron y los indígenas del Frente de Defensa de la Amazonía, que es un juicio entre privados, y otro muy distinto es el juicio que lleva, el proceso arbitral que lleva Chevron en contra del Estado ecuatoriano. Son dos cosas completamente distintas, y obviamente las posiciones legales son distintas y a la vez complementarias. El gobierno se ha sentado en la mesa y ha tenido y tiene una buena relación con el Frente de Defensa de la Amazonía. Ha existido un apoyo, pero claro, la posición del Frente de Defensa de la Amazonía es que el gobierno no interfiere en el proceso. De hecho, durante toda la parte del proceso judicial en el Ecuador, el Frente de Defensa de la Amazonía mantuvo reuniones con el actual presidente pidiéndole que su gobierno no interfiriera en el proceso, porque justamente lo que querían evitar es lo que hoy está pasando, que dicen, Chevron acusa y una de las razones por las que no quiere cumplir la sentencia es porque dice que el gobierno metió mano en la justicia. Entonces eso es una de las cosas que actualmente se debate. La relación de las transnacionales con el gobierno. A ver, el gobierno es un gobierno socialista, un gobierno de izquierda latinoamericana, por supuesto. Es una izquierda distinta. El socialismo latinoamericano ha marcado diferencias con el socialismo europeo. Lo que sí hay que decir es que evidentemente Latinoamérica es una región que desde un punto de vista tecnológico, desde un punto de vista de desarrollo, aún depende, su matriz productiva depende de la explotación de recursos naturales. Entonces hay muchas transnacionales que aún operan en Latinoamérica. En el Ecuador hoy hay grandes compañías chinas, sobre todo. Petrochina está, por ejemplo, trabajando, Odebrecht. Son compañías transnacionales que están trabajando. Hay que reconocerlo, que hay que reconocer que el actual gobierno ha endurecido las condiciones, ha endurecido las normas, ha endurecido los procesos de control a las compañías, pero los procesos de explotación aún se siguen dando y no existe un daño cero.
por más de que existan las mejores técnicas ambientales, las mejores tecnologías ambientales, existe un cierto impacto ambiental, que es aceptable, que es tolerado y que se sigue vigilando y que existen mejores mecanismos para hacerlo, es verdad. En cuanto a energías renovables, que alguna persona por aquí mencionaba, es todavía incipiente, es demasiado costoso la tecnología. Ustedes aquí en España, sobre todo con las eólicas, han avanzado muchísimo, son uno de los líderes mundiales en energías eólicas, pero porque supieron abaratar los costos de la tecnología, con medidas que pueden ser polémicas o no, y se puede discutir muchísimo de eso, pero aún en Latinoamérica es tecnología muy costosa. Ese es el gran dilema de Latinoamérica. Estamos sentados sobre riquezas naturales, no producimos recursos finales, sino que nosotros exportamos materias primas. A tal punto es, como para darles este último dato, es así, que el Ecuador es productor de petróleo. El Ecuador es exportador de petróleo, pero no producimos gasolina. Exportamos gasolina, exportamos petróleo e importamos gasolina, porque no hay tecnología en el país para refinar ese petróleo. Esas son las grandes contradicciones de las industrias y de las transnacionales de nuestros países. Nos vuelven dependientes de las transnacionales y los países deben caminar hacia tener políticas más soberanas en términos energéticos. ¿Alguno más queréis? Bueno, yo lo único que quiero decir es que este vídeo que vamos a grabar es fundamental, no solamente para nosotros, sino precisamente para esta plataforma que está funcionando en el TTIP, y lo vamos a dar mucho movimiento porque merece la pena que veamos los efectos efectivamente de los tribunales estos de arbitraje, que son terribles. ¿Tenéis algo más que preguntar? Que se os ocurra. Dar la información sobre la campaña de No al TTIP, entrar en No al TTIP todo junto. Venga, vente y lo dices. Sí, como se ha dicho, vamos a darle mucha difusión a la campaña No al TTIP, donde nuestro grupo de trabajo de Economía Sol se ha sumado para darle a esto la mayor difusión. En ese blog que es No al TTIP, lo encontráis en Google, hay cantidad de información y están pues justamente los borradores, lo que se ha filtrado como borradores del tratado. Colgaremos este vídeo también y enlazaremos con la web del caso Chevron, porque para nosotros, como hemos dicho, es modélico, no solamente de abuso, sino también de la movilización y respuesta de la gente. Y entonces, pues bueno, yo creo que lo importante es que estéis atentos a esta movilización de No al TTIP, que sepáis que se está preparando, se está organizando toda una gran movilización para el 11 de octubre con relación a este tratado, en donde están, digamos, involucradas todo tipo de organizaciones, todo tipo de asambleas están aquí sumándose a esto, y por eso os decía la importancia de que cada uno de nosotros, individualmente o con las organizaciones en las que pueda influir, pues participen en esta movilización. Yo creo que aquí nos estamos jugando todo. Es europeo, el día 11 es europeo. Es un día europeo, va a ser, ya os digo, es una movilización que se está dando a nivel europeo, pero también a nivel mundial, porque de alguna manera los tratados, ya sabéis que hay muchos tratados que se han ido firmando entre Canadá, en América Latina, en donde también se han dado movilizaciones. La idea es poder hermanar todas ellas. De hecho, si recordáis, en el año 2010 hubo en el Tribunal Permanente de los Pueblos, es la primera información que tuve del caso Chevron, y allí también denunciábamos, por ejemplo, el caso del canal de Isabel II como transnacional en América Latina. Bueno, pues allí en ese Tribunal Permanente de los Pueblos ya surge la idea de crear una especie de tratado de los pueblos. O sea, así como existe la Carta de Derechos Humanos, que ha tenido su recorrido durante tantos siglos, bueno, varios siglos, pues la idea, y que además ya no nos satisface, obviamente, porque esto ya correspondía a otro momento y es parte del problema ahora mismo, pues ahora de lo que se trata es de recuperar toda aquella idea, todo ese pensamiento rebelde que nos permita proponer a nivel mundial un nuevo tratado, un tratado de los pueblos que nos proteja y que
que además avance en las reivindicaciones de las que estaba hablando el compañero. Seguramente en el futuro, en días próximos, digamos, podamos empezar a darle difusión también a esa iniciativa, a ese Tratado de los Pueblos que ahora mismo está también en borradores y se está trabajando en varios lugares de Europa. Bueno, y otra pregunta que te iba a decir, que es... bueno, Ecuador ha firmado el tratado este, a ver si sabes tú algo más, de los países andinos y Europa. Un poco dicen que presionado, pues porque si no no le compraban los plátanos, etcétera. ¿Cómo ha sido esto? ¿Por qué ha claudicado? ¿No tenía otra posibilidad? No, definitivamente la posición del gobierno del presidente Rafael Correa en los términos de negociaciones internacionales, el Ecuador evidentemente más en un mundo en el que vivimos ahora no puede aislarse, es decir, no puede mantenerse aislado sabiendo que el gobierno ecuatoriano, el Ecuador es un país dolarizado y necesita de dólares para mantener su economía. Entonces, con Europa se negociaron, hubo un tratado de libre comercio suscrito entre Perú y Colombia con Europa. Ecuador no entró en ese tratado justamente porque las condiciones que se habían establecido desde el punto de vista del Ecuador no eran favorables en términos de protección de los agricultores nacionales ecuatorianos, en términos de algunas cuestiones ambientales, algunas cuestiones tributarias y laborales. Por eso la Unión Europea insistió y se abrió un nuevo periodo de negociaciones. El Ecuador hoy sigue en el proceso de negociación. Ahí hay un grupo de negociadores de la Unión Europea en Ecuador, pero Ecuador ha sido claro y el gobierno ha sido claro que es fundamental que se respeten ciertas líneas rojas que el presidente ha establecido en términos de respeto, sobre todo a las condiciones de los productores ecuatorianos. Es muy importante esto porque uno de los productos de exportación ecuatorianos son sus frutas y particularmente sus plátanos. Actualmente competimos con Canarias. Canarias tiene plátanos, muchos que vienen desde República Dominicana y muchos que vienen desde África. Entonces, si es que no entramos dentro de la lógica de la negociación con ellos, las condiciones para los importadores y exportadores que no han entrado dentro de los tratados es muy dura y realmente acabaría con la industria de producción ecuatoriana. Entonces, esto es un poco así. O sea, se sientan con la pistola en la mesa, pero a pesar de eso hay que negociar con dignidad, hay que negociar con fuerza y sobre todo teniendo claras cuáles son las líneas rojas, y eso es lo que está actualmente haciendo el gobierno del presidente Rafael Correa. Sobre la ONU, lo que has comentado, el trabajo de la ONU es muy interesante. Bueno, sí, rápidamente, el Estado ecuatoriano ha llevado desde el año 2013 la campaña La Mano Sucia de Chevron Texaco. Ustedes pueden entrar, pueden ver en internet, La Mano Sucia de Chevron, ponen ustedes así y se les despliega páginas de Ecuador donde denuncia todo el caso Chevron Texaco, pero adicionalmente ha trabajado paralelamente todo el tema de la denuncia de los efectos negativos de las transnacionales. Esto no es contradictorio en el sentido de que un Estado no puede hacer negocios con las transnacionales. Sobre todo en Latinoamérica se necesita la transferencia de tecnologías. Nuestras universidades no tienen las capacidades técnicas, no han desarrollado carreras y no contamos con la tecnología para que sean los propios latinoamericanos los que produzcan y sean los que hagan todo. Entonces necesitamos de la transferencia de tecnología. Pero esa transferencia de tecnología debe darse en ciertas condiciones igualitarias con los países del primer mundo. Es eso lo que se está discutiendo. Entonces, lo que está discutiendo el Ecuador es que los países que tienen negocios con las transnacionales, estas transnacionales abusan de sus poderes, abusan de sus grandes capitales, de sus lobbies, y lo que terminan haciendo es imponiendo condiciones adversas para los países. Y hay países que se permiten y se dejan corromper, que también es el otro de los problemas. Aquí la responsabilidad es del uno y del otro lado. Para que ustedes tengan solamente una pequeña idea, el presupuesto general del Estado ecuatoriano, del año 2013 fue de 38 mil millones de dólares. El presupuesto de Chevron Texaco, como les comenté, los intereses que pagamos nosotros por la deuda. El presupuesto de todo el Estado ecuatoriano es de 38 mil millones de dólares. El presupuesto de Chevron Texaco para el 2013 fue de 42 mil millones de dólares. Una compañía tiene más presupuesto que todo un Estado. Entonces, es complicado cuando tienes un aparataje tan grande
para luchar contra eso. Pues por eso el Ecuador ha trabajado en Naciones Unidas, en la conferencia de las Naciones Unidas para los derechos humanos, en la creación de este grupo intergubernamental que se creó el 14 de junio, en el sistema interamericano de protección de derechos. Ha trabajado en la denuncia en el grupo intergubernamental de países afectados por los intereses transnacionales, y como les digo, Ecuador como país hoy está negociando a nivel del ALBA, de la Asociación de Países Bolivarianos, y de UNASUR, mecanismos de negociación conjunta para evitar todos los prejuicios por todas las transnacionales, y sobre todo denunciar los tratados bilaterales de inversiones y negociar nuevos acuerdos con condiciones más favorables. ¿Hay algo más que queréis? A ver, Óscar, y terminamos. Óscar, ¿qué quieres hablar? Te voy a preguntar una cosa. Sí, yo quería preguntar que, por ejemplo, se ha mencionado que aquí en España, aparte del tratado del TTIP que vendrán en el futuro, también está el tema de las prospecciones petrolíferas de Canarias. Entonces aquí todavía no se ha informado, no se conoce ese tema. Estamos aquí unos pocos intentando difundir estas cuestiones. Y entonces, pero el problema es que aquí en España no es que no haya conocimiento, es que sería difícil crear consenso en la sociedad. Por eso pregunto, mi duda es que en Ecuador, a pesar de que hay todas estas asociaciones y demás, incluso ahora el Estado o lo que sea, me surge la duda, o por curiosidad, de saber si en la sociedad ecuatoriana hay consenso sobre este tema, sobre si hay división o no. Bueno, en el Ecuador los temas ambientales, como en muchos países latinoamericanos, son polémicos. La explotación de minas, de petróleo, la explotación de cuencas hidrográficas, las hidroeléctricas, son temas peliagudos en Latinoamérica. Hay muchos grupos a favor, en contra de que se transformen las matrices productivas de los países, es decir, que pasemos de explotar los recursos naturales a tratar de buscar otro tipo de alternativas económicas para los países. Así que es una discusión realmente muy fuerte en Latinoamérica. Respecto al caso Chevron Texaco en general, sí hay un consenso, no tanto por el tema de Chevron en sí mismo. Hay gente que no está totalmente de acuerdo con que se intente culpabilizar de toda la petrolera, tomando en cuenta que hay zonas de la explotación petrolera que se dieron no solo por parte de Texaco en su momento, sino también el Estado creó en la década de los 90 una compañía que se llama Petroecuador, que es una compañía de petróleos ecuatoriana que también ha producido daños ambientales. Entonces es polémico el tema, en el sentido de que el problema de Chevron, el problema de Texaco y la contaminación que causó Texaco no solo es producto de compañías extranjeras, sino que también hay compañías nacionales que causan problemas de contaminación. Entonces hay mucha polémica al respecto, pero lo que sí hay es un consenso respecto de la acción que están llevando a cabo los 30.000 indígenas de la Amazonía ecuatoriana. Ellos que están protestando por sus derechos, toda la cuestión histórica que han hecho, sí tiene dentro del país, al menos desde la sociedad, y yo creo que desde gran parte del gobierno, del presidente lo ha dicho públicamente, un apoyo y una solidaridad y una ayuda, inclusive en términos económicos, para solventar lo que ellos están haciendo, porque es evidente, es que tienen que ir allá y ver que los daños son terribles y que las consecuencias de las personas son devastadoras. ¿Hay algo más que decir? A ver, es importante tener en cuenta que todas las acciones jurídicas que se han ejercido desde los pueblos son detonantes con independencia de la sentencia, de que las sentencias sean favorables o no. Si estas acciones se ejercen y tienen un largo recorrido, son un detonante y una forma de movilización, porque incitan a la movilización. Por eso todas las acciones que se están ejerciendo ahora mismo en este país, pues realmente están sirviendo para lanzar a la opinión pública y concienciar sobre la cantidad de problemas que están ocurriendo. Fijaros lo que significó el 15M para rato en términos de movilización, y lo que ha significado, pues por ejemplo, nuestra iniciativa con relación a las hipotecas, el TCJ y una cantidad de acciones ejercidas por el 15M y por otras organizaciones
contra pues todos los desmanes y abusos que bien efectivamente pueden ser por las transnacionales o por las transnacionales avaladas por organizaciones o empresas estatales, como es el caso de Caja Madrid, que sirvió para financiar todo tipo de abusos de todo tipo de empresarios corruptos y vamos, que se estaban enriqueciendo con el ladrillo. Entonces eso efectivamente se puede hacer desde empresas públicas, obviamente tomada por estos chorizos, o se puede hacer directamente por las propias transnacionales que gestionen sus empresas. Entonces, pero aquí la cuestión es cómo nosotros nos movilizamos para sacar a la luz todo esto. Entonces, que sepáis que el Grupo de Economía Sol se reúne todos los lunes en la Plaza del Carmen a las 7, que nosotros iniciamos estos domingos de economía y estas charlas para darle justamente voz a todo esto que estamos denunciando y a toda esa información que podemos trasladar, que en Vimeo y en YouTube podéis entrar en Economía Sol, en los vídeos de Economía Sol y en los domingos de Economía Sol, y ahí podéis ver toda la serie de charlas que ya son más de 100 probablemente las charlas que hemos venido dando aquí los domingos. Al principio eran todos los domingos, ahora pues tenemos que seleccionar mucho porque ya hemos agotado, digamos, a los ponentes. Entonces hemos tenido más de 100 ponentes en estos domingos. El próximo 5 de octubre. El próximo domingo de economía es el 5 de octubre, también lo divulgaremos en Facebook, en Twitter y en nuestra página de Economía Sol de Toma la Plaza. Ya os digo que en cualquier buscador ponéis Toma la Plaza, Economía Sol, Domingos de Economía, y ahí os sale la información del último, de cuál es la programación. Ya os digo, el 5 de octubre tendremos a Orozco, ¿no? A Orozco. Tendremos a Orozco, que será sobre el tema de los feminismos. Feminismo y economía. Feminismo y economía. Nueva economía. Eso, feminismo y nuevas economías. Y entonces, claro, os damos esa información. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que quería un niño. Ese señor ya ha ido. Ah, se ha ido. Bueno, no le diste la palabra. Bueno, hasta el próximo domingo, Estados Unidos y Europa, y otros acuerdos que hay también con Canadá. Y precisamente estuvimos hablando de todo esto, y efectivamente hay que seguir en este tema porque, bueno, pues ahí se ve que los países pierden toda su soberanía, los ciudadanos pierden todo su poder. Y invito, yo no sé, a ver si alguno quiere comentar algo. Preguntas, sí. O sea, vienes, por favor. No, es que preferimos porque así se... Yo a mí lo de venga, sube la voz. Bueno, solo es una pregunta. El proceso que inician los indígenas, ¿quién lo está pagando? ¿Quién está pagando? A ver, ¿quién está pagando el proceso de los indígenas? Que inician los indígenas, lo pregunta una compañera que te llamas. Alicia. Bueno, esta es una historia bastante interesante. Cuando iniciaron el proceso en 1993, muchos de ellos se organizaron internamente. Hay uno aquí en España hay varios, dentro de Madrid, en Barcelona, en Murcia, en Alicante, hay muchos. En Francia, ahí están en París, en Lyon, bueno, son varios. Y entre todos habíamos hecho un fondo común para que ellos pudiesen costear los pasajes, y ellos vinieron a varias universidades, estuvieron en Holanda, estuvieron en París, en abril de este año, y dieron una vuelta dando charlas y denunciando este caso. Así se ha mantenido. Eso es lo que les digo. Ahora parecemos una reunión de muy pocos, pero cuando son muchos los que se concientizan por este caso, que investigan, que leen, aportan. Inclusive hay una página web donde hay cómo hacer aportes. Mira, a veces $1 o 5 euros ayuda muchísimo en esto. Y créanme que al recibir este caso mucho apoyo de muchas organizaciones internacionales. ¿Alguien más quiere? En sus comunidades, algunos de ellos vendieron sus terrenos y pagaron a un grupo de 20 de los 300 que hay actualmente, que conforman el Frente de Defensa de la Amazonía, y muchos más, porque ahora se calcula que son 30.000 todos los perjudicados que están dentro del proceso. Pero 20 de ellos, que son los que suscribieron la demanda en Estados Unidos, la primera vez que viajaron a Nueva York, viajaron con todo el dinero que lograron recolectar de la comunidad, de la venta de varios terrenos comunitarios que hicieron, y de la recolección y la ayuda de toda
de todo lo que... O sea, ellos realmente comenzaron de la nada. O sea, fue un grupo de gente que tenía, disculpen la palabra, la mierda al lado, ¿sí? Porque tenían, o sea, es levantarse, porque realmente si es que algún día van al Ecuador y pueden ir sobre todo a un pueblo que se llama Xuxufindi, para que constaten ustedes mismos, la gente vive al lado de las piscinas de petróleo. Y no tienen a dónde irse porque son sus terrenos, no tienen qué más hacer. Entonces, esta gente la primera vez que fue a Nueva York fue con sus propios recursos. De ahí en adelante, muchas organizaciones ambientalistas privadas norteamericanos, el World Wildlife Foundation y Acción Ecológica, otras ONGs internacionales, se hicieron eco del caso porque realmente fue histórico. Ellos se fueron a plantar en las cortes de Nueva York con carteles a protestar y a pedir justicia. Salieron en las noticias, o sea, esta noticia dio la vuelta al mundo, y hay mucho apoyo de organizaciones privadas que han apoyado a todo el Frente de Defensa de la Amazonía. Yo tuve la oportunidad, recién estuvo Pablo Fajardo, el abogado de los indígenas ecuatorianos acá en Europa, en una gira, y realmente es que ellos no cuentan con muchos recursos, realmente es gente de pueblo, gente que salió a tratar de defenderse en el mundo, y ellos han podido viajar gracias al aporte de la gente. Aquí en Europa hay varios comités de defensa de la Amazonía. Bueno, a mí me ha dejado este panorama apocalíptico de la justicia, que no creo que se arregle. Es que a lo mejor voy a decir una tontería, pero es que me encuentro bastante frustrado con este tema, porque estoy pensando en este tema y en Canarias, y he calculado que nos situaríamos en el año 2080 con un proceso similar, entorpecido además por la firma del tratado, el TTIP con Estados Unidos. Entonces, el único modo que se me ocurre de luchar contra las energéticas, los oligopolios mundiales y nacionales energéticos, es el fomento de las energías renovables a lo bestia. O sea, si nos metemos por ese camino, perdona que no haga alusión a ese tema porque no os lo resuelve, pero cuando las barbas de tu vecino veas cómo se dice, pues pongo las tuyas a remojar. Y es que si no, la alternativa es que me voy a meter en una brigada de bombardeo